Bienvenidos a UDX, el podcast donde transformamos obstáculos en oportunidades. Soy Roger Alarcón, el Underdog, y aquí no solo hablamos de cómo ganar dinero, sino de los pilares que realmente construyen una vida con propósito. Historias inspiradoras, tecnología, crecimiento, bienestar. Aquí descubrirás que ser un underdog no es una desventaja, sino tu mayor ventaja. Si alguna vez sentiste que el camino era cuesta arriba, este espacio es para ti. Bienvenidos a UDX, donde desafiamos los límites y convertimos cada reto en una oportunidad para crecer y transformar con propósito. Hola, pues bienvenidos a UDX, a esta nueva etapa, a este nuevo formato, a esta nueva evolución de Surfers, ahora en Underdog X, UDX. Y estamos inaugurando esta sección que llamamos Experts con Sofía Pavón, que me encanta el tema porque aparte es un tema que creo que aplica en toda la vida del underdog, que es el dolor. El dolor que ya platicaremos y adentraremos más en el tema, pero para mí es un trigger de aprendizaje en muchos sentidos. Tú vienes y vas a hablarnos del dolor más físico, pero de todas maneras existen estos distintos dolores que en el caso de cualquier persona nos hacen crecer o no crecer o ver la vida de una forma distinta. Entonces, Sofía, me gustaría que te presentaras con todos los underdogs, que nos contaras quién eres, que nos contaras qué haces y empezamos a platicar. Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues bueno, es un placer estar aquí. Porque si algo me pasó hace 21 años es que mi objetivo es que más personas entiendan al cuerpo humano. Y me encanta hablarles del dolor porque en la carrera de medicina se estudia solamente 7 horas el dolor. En una carrera de fisioterapia se estudia aproximadamente 4 horas el dolor. No estoy exagerando, es real este dato. Y como tú dijiste, pues real, el dolor físico es a lo que más me dedico, pero en realidad no, el dolor y con la concepción que tenemos del dolor es muy distinto a lo que le pasa a todos los animales. Entonces, pues primero me voy a presentar, soy Sofía Pérez Pavón. Me dedico 100% a ayudarle a las personas a liberarse del dolor y además a que sepamos exactamente cuál es la causa o las causas del dolor, las probables causas, para que realmente de raíz las personas se curen para siempre. Porque si ustedes ven un predominio, sobre todo el dolor crónico, porque el dolor lo podemos clasificar en muchas partes, pero este dolor crónico normalmente en un 85 a 90% de, se puede decir en una estadística, de las personas que lo tienen, realmente nunca se terminan curando. Bueno, te duele la espalda baja, se te quita el dolor durante un tiempo y después de un año otra vez te vuelve a doler, o después de 3 meses te vuelve a doler, o hiciste un movimiento y otra vez te vuelve a doler, o ya te operaste y te vuelve a doler. ¿Por qué? Porque normalmente en toda la parte clínica no estamos acostumbrados a ver cuál es la causa del dolor. 85 a 90% de las personas que tienen dolor crónico el dolor donde les indica su cuerpo que tiene dolor no es la causa del dolor. Entonces, ¿a qué nos dedicamos todos los días a todas horas? Es un método que se llama el método You. You viene de raíz y, You significa raíz y significa sendero en la lengua otomí, que es la lengua natal de Querétaro. Yo vivo en Querétaro, vivo muy feliz en este lugar precioso. La verdad es que el nombre nos costó mucho trabajo porque es un método integral, es un método que abarca todo y sí abarca el sufrimiento también, que el sufrimiento es parte del dolor y también abarca entender cómo funciona el sistema nervioso para saber cómo entiende tu sistema y a través de ese aprendizaje o esa experiencia que tiene tu sistema, cómo llega literalmente a una solución para que tú puedas sobrevivir. Que de eso se trata tu vida, de sobrevivir literalmente. O sea, a nivel nervioso, a nivel sistema nervioso, el sistema lo que hace es tratar de ver cómo de la manera que sea tú sobrevives. Entonces, sabiendo que la mayoría de los estudios o academia no se dedican al dolor y no se dedican a ver la causa, sino simplemente nos educan literalmente a ver el problema. Hagan de cuenta que ustedes tienen, no sé, una puerta que se descompuso y no abre ni cierra. Y entonces, pues,
volteas y dices, ok, pues lo que está mal es que la bisagra está mal y no te estás dando cuenta que está hinchada la puerta de un lado o de otro. Entonces, la ingeniería que está usando esa puerta, tú te vas al problema, a la raíz, te vas al problema, no a la raíz, y ese es el gran conflicto de por qué la gente no realmente logra curarse para siempre. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un gran análisis a través de las matemáticas y de la ingeniería para saber qué es lo que está pasando y qué puede ser la probable causa del dolor, y nos vamos a esa probable causa del dolor y la abarcamos de una forma en donde tu sistema nervioso lo entiende. Entonces hay que entender que el sistema nervioso es el mandamás de todo el cuerpo, que eso me encanta que lo entiendan, porque muchas veces hay que fortalecer un músculo, y de verdad cuando a mí clínicamente me manda un doctor y me dice hay que fortalecer el cuádriceps, pues es como decir que en una casa hay que arreglar un pedacito de una casa, o como en un edificio se te está cayendo el edificio y no checas de dónde vienen esas grietas y por qué se están causando esas grietas y solo tapas las grietas. Entonces no es solamente hacerlo en un pedacito, es en un todo. Entonces me gusta muchísimo contarles, pues, primero quién soy yo y cómo, de dónde nace, porque yo creo que todas las historias nos interesan por nosotros, y además de eso se trata el programa. La percepción hace la realidad. Si tú ahorita piensas que lo que te voy a contar tiene que ver contigo, te va a llamar la atención. Si tú no tiene nada que ver contigo, pues simplemente vas a apagarle y vas a decir con permiso, pues esto no me interesa en lo absoluto. Y esto nos pasa mucho más ahora porque pues nuestro cerebro ya está muy acondicionado a que los primeros 3 segundos, si no llamo tu atención, tú le pasas la página. Entonces. Sofía, dijiste varios temas ¿sí? que vamos a platicar. O sea, yo creo que este es un tema bien profundo, bien sofisticado en muchos sentidos. Pero dijiste, por ejemplo, ¿no? Sufrimiento. Yo soy de estos que dicen que el sufrimiento es optativo porque ya sufrir es una decisión, ¿no? El dolor no lo es necesariamente. Ahora, hace poco, o no tanto, pero digamos quizá el año pasado, yo leí un libro que es este libro del Imperio del Dolor, que seguramente conoces, que también hicieron una serie. Y habla de esta familia, de la familia Stackler, que hace este Oxycontin, si no me equivoco, que es esta, digamos, medicina que lo que logra es evitar el dolor, ¿no? En Estados Unidos hay un gran tema alrededor del dolor. Long story short, la historia resulta en que esta medicina es una medicina adictiva que empezó a provocar muertes. La FDA no hace nada en su momento, se generan muchísimas muertes y al final la empresa quiebra y se genera toda una polémica alrededor de la familia y de muchas cosas. Pero esto en su momento me llevó a esta reflexión sobre cómo, y lo acabas de decir muy bien, nosotros corremos del dolor, pero corremos sin la conciencia de entender de dónde viene y cómo resolver el dolor. Y simplemente estamos apagando el dolor a través de este tipo de medicamentos para sentirnos bien, pero no estamos resolviendo de fondo el problema. Y creo que si llevamos esta analogía no solamente al dolor físico, sino también al dolor emocional, al dolor que es hacer una empresa o tener un trabajo o ser padre de familia o cualquier dolor del que estemos hablando, y no entendemos la causa raíz como la acabas de explicar, simplemente estamos apagando y estamos, si estamos sin resolver, el problema. Y no solo eso, sino que viene esta parte optativa del sufrimiento que me lleva a una, digamos, algo que no necesariamente el ser humano procesa correctamente y que lo lleva muchas veces a entender pues que no tiene suerte, o que tiene un karma, o muchas cosas que no lo llevan, digamos, al camino de poder impactar de otra manera distinta en sus distintas, en sus 360s, simplemente por un tema que es, como dices tú, y lo platicamos la vez pasada, un tema tan natural como es el dolor, ¿no? Claro. Que es un tema natural a cualquier ser vivo.
Claro, y además, bueno, el dolor es un referente para que podamos sobrevivir. El dolor existe para que tú te quites de él. O sea, somos los únicos animales en la Tierra que no nos quitamos del dolor. Y sí somos animales, o sea, no lo digo en un mal plan. Tenemos toda esta parte instintiva animal. Y es, o sea, si tú, hasta tu perro que ha vivido contigo tanto tiempo y que lleva con la humanidad tanto tiempo, si tú le haces algo en la patita y le duele, él trata de quitar la pata. O sea, realmente es instintivo. Lo que pasa es que nuestras ideas y creencias nos han alejado de nuestro instinto. Y aquí es donde yo regreso al origen, y por eso me encanta la palabra yu, de origen, porque por un lado buscamos cuál es el origen real de ese dolor. Cuando sabemos que 85% de los dolores crónicos no vienen de donde duelen, pues tenemos que buscar qué es lo que está causando el dolor. Pero por otro lado, ya me voy al origen de qué somos y cómo nos hemos creado durante 200,000 años. Esta antropología que podemos estudiar claramente, que además, de verdad, hay tantos datos científicos que es como decir que los seres humanos no tenemos 5 dedos en la mano. Yo sé que hay seres humanos con 6 dedos y también sé que hay personas que no tienen dedos, pero sin embargo la gran mayoría tenemos 5 dedos y podemos definir si en cada mano del ser humano hay 5 dedos. Lo mismito pasa con el dolor. El dolor es una maravilla. Las personas que nacen sin un gen que no sienten dolor se mueren a más o menos entre 8 años y 12 años, porque imagínense no sentir dolor y pues el primer dolor que te dio de panza y nadie se enteró, tienes una infección, marca y llorarás, y cuando ya supiste que tenías la infección, pues ya estás muerto. Entonces, el dolor es una forma que tiene nuestro cuerpo maravillosa de sobrevivir. Pero ¿qué es lo que pasa? Se siente feo y por eso se llama nociceptivo. O sea, hay unos agentes, llamémoslo, a mí me gusta mucho hablar de personajes y de hecho yo animo personajes y ahorita les vamos a platicar esa parte, pero hay unos agentes especiales que le avisan a tu cerebro de decir, a ver, ahí te va, cerebro, un estímulo para que sepas que a esta persona le tienes que mandar algo doloroso para que se quite de ahí. Y pongo un ejemplo tan fácil como poner tu mano en fuego. Pues en el momento que pones la mano en fuego, pues tu sistema le avisa a tu cerebro y tu cerebro, porque el dolor está en el cerebro. Ajá, y el cerebro le avisa a tu mano, decir, quítate mano porque ahí te quemas, ¿sabes? Entonces, si no tuvieras dolor, estarías muerto más o menos entre 8 y 12 años. El dolor es maravilloso por eso, pero al mismo tiempo, si tú no estás haciendo caso de que algo te duele y dice, la gente llega a mi consultorio y dice, pues llevo 3 meses con dolor, llevo 6 meses con dolor, o al revés, van a un terapeuta físico en donde están entrenados, y digo sí están entrenados porque no se entrenan a que el dolor es normal y que tienes que soportar el dolor, y tú le das una terapia física. 80% de los terapeutas físicos generan dolor para poder quitar el dolor. Es lo más irónico que conozco en la vida, de verdad. Me gusta así jalarme los pelos. Es decir, ¿cómo puede ser que seamos tan, no sé cómo decirlo para no decir groserías, pero cómo puede ser que sabiendo que el dolor te está defendiendo, te está quitando del problema, tú no le hagas caso y todavía generes dolor para curar? Entonces, mi primera regla de oro es no puede doler y se tiene que sentir satisfactorio. No solamente no puede doler, sino se tiene que sentir satisfactorio. ¿Y por qué se tiene que sentir satisfactorio? Porque tu cuerpo aprende a través de la satisfacción. Y ya sé que tú cuando me dices, pues, underdog, dices, ay, chin, porque pues hay que hacer este struggle, ¿no? Esta referencia como que tienes que sufrir para que logres, es una referencia completamente ficticia. Cualquier persona que haya estudiado el sistema nervioso sabe de ciencia cierta, y aunque no sepas nada de ciencia, que tu sistema va a preferir la satisfacción que el dolor. Y quiero aquí hacer un distintivo muy, muy importante, ¿ok? La gente dice, pues entonces me drogo, tan fácil, o me quito el dolor con una pastillita, y esta, pues lo siento, pero eso no es satisfactorio. La satisfacción tiene que durar al menos un mes para que tu sistema diga, ok, yo prefiero esto que esto, para que realmente aprenda tu cuerpo a modificar. Entonces, aquí viene todo una certeza, literalmente, que va a cambiar en muy poquitos años, porque ya se está empezando a ver que la gente ya te dice, bueno, hazlo hasta un límite, no te sobrepases, que no te duela, un poquito más que hace 21 años que yo creé este sistema, pero
ya está empezando por obvias razones, a que la gente, en lugar de decir, vas al gimnasio y te haces trizas, pues mejor aprende a ir paulatinamente y ve progresivamente y probablemente te vaya mejor. Aunque sigue habiendo muchísima la cultura de no pain, no gain, y yo les diría todo lo contrario, no pain, lots of gain. O sea, haría una frase diferente a esta porque tu sistema está hecho para aprender a través de la satisfacción. Entonces, Oye, ¿y hasta dónde? Y te lo digo yo en mi calidad de deportista o de y empresario además, o de lo que para la mayoría sea. de gente esto es como que, ¿cómo? No me va a doler. ¿Hasta dónde existe el dolor placentero? Yo te voy a decir que mucho del dolor que yo me he generado me da placer. Es decir, probablemente hay un dolor que supera el umbral en donde, como bien dices tú, estás hablando ya de un dolor innecesario, ¿no? Y completamente injustificable. Pero en mi caso, por ejemplo, hay ciertos dolores en distintas áreas de mi vida que me provocan cierto placer. Es decir, si voy a una descarga muscular y me tocan y me alivian algún músculo que Te en ese lastiman. momento genera cierto dolor, no necesariamente en mi caso, bueno, por lo menos mi experiencia, ¿no? Pero me genera cierto dolor, automáticamente genera satisfacción. Sí, ¿no? O por ejemplo, cuando ya tengo algún problema muy particular en alguna zona, ¿no? Que te llegan a poner punción seca. Cuando ya tienes un dolor crónico, ¿no? En donde el cerebro automáticamente dice, oye, pues aquí no tengo que hacer nada, porque pues esto ya, ¿no? Ya está y no me está avisando nada más. Ya este aviso lo tengo desde hace mucho tiempo y no tengo que hacer nada. Y cuando lo revives un poco, el cerebro dice, oye, no, aquí hay que atacar y hay que resolver esta zona, ¿no? Y te lo pregunto, hombre, como decir, Sí, me encanta que me lo preguntes. Ahí te va. de una manera Bueno, es un error aprendido. Ok. O sea, es un error aprendido. ¿Por qué? Porque tú lo único que has vivido es que lo único que te quita el dolor es el dolor que te causan. Y sí es cierto que se te quita, pero se te quita momentáneamente. Y después va a volver a regresar en un más o menos, y soy estadista, o sea, de verdad las estadísticas que te estoy dando son sobre 40 años de laboratorio y 21 años de clínica. O sea, que no te estoy diciendo algo que estoy inventando o según mi perspectiva de vida. Estoy hablando de más de 67,000 casos ya como laboratorio en donde hacemos una clínica en donde tenemos bases para poder decir 67,000 personas que viven de esta forma, les va de esta o esta manera. Entonces tenemos aprendido por una creencia, porque a ti, en tu experiencia, te ha funcionado el que te quiten el dolor a través del dolor, te quita dolor, por lo tanto sientes satisfacción. Y es muy lógico que te pase eso, pero ¿qué tal si yo te hago eso mismito sin dolor, sales feliz de la vida, estás así con una sonrisa porque sales de ahí volando, literalmente, y después se te quita el dolor mucho más tiempo o se te quita el dolor para siempre? Obviamente en una sola sesión no. ¿Qué pasaría si yo te digo, ok, en lugar de causarte dolor y generar una punción seca, que además tiene una probabilidad de error de un 80%? ¿Por qué? Porque te están punzando un lugar donde tu cuerpo está generando rigidez para que tú no te lastimes. Entonces, a ti una punción seca, y ya sé que ahorita todos los fisios se me van a venir encima y se van a parar de pelos porque además no los enseñan. En la escuela te enseñan literalmente que la punción seca resuelve el problema. Y tú estás resolviendo un pedacito de este tamaño. O sea, por ejemplo, ahorita tú señalaste tu hombro. Ajá, en un porcentaje más o menos entre 65 y 70% de las lesiones de hombros, sobre todo cuando son crónicos y vienen no de un trauma, o sea, de que tú empezaste con dolorcito de hombro y qué raro, le pegué mal seguro a la pelota cuando jugué, lo que sea, vienen de la cadera. Entonces, si yo no volteo a ver la cadera, tu hombro no se va a curar. Y lo que está haciendo ese retináculo, esa tensión en la fascia que se hace para que tú no te lastimes más el hombro, o sea, te inmoviliza tu cuerpo y te genera dolor para que tú dejes de mover ese hombro porque te está doliendo, pero el origen viene de la cadera. Entonces, si yo te hago una punción seca, vas a sentir muchísimo dolor, se te va a quitar un momento el dolor porque esa tensión, ese retináculo, esa, se puede decir, compresión de esos tejidos que se llama de la fascia, se están tensando y te están defendiendo que tu
por ejemplo, tu húmero o tu labrum, que es el cartílago que tienes en el hombro, no se lastime más, porque está generando una tensión. Es como si algo me está jalando de aquí, y entonces aquí se está tensando, y yo le pongo una punción seca para que deje de tensar, y se me va a ir, y yo estoy tensando para que no se lastime más. O sea, tu cuerpo no es un solo tejido, eres una sola persona individual, pero tienes muchísimos tejidos que se conjuntan y todos están juntos. O sea, si yo reviso tu hombro, siempre reviso tu cadera, porque probablemente de estadística venga de la cadera. Entonces, si yo quito lo que te está tensando, es como un edificio que se está deteniendo con una cuerda, la cuerda se tensa de una forma en donde te genera dolor, yo le pongo la punción seca y en un muy alto porcentaje se te va a ir ahora al hombro o te van a lastimar las cervicales, porque ese tejido está haciendo que tú no te muevas. ¿Sí me explicó? Oye, entonces, ¿y cómo? Es como para jalarse los pelos. ¿Y cómo desaprender de esto? Y por otro lado, ¿cómo entender el método You en ese sentido? Porque a mí, digamos, más de mi lado deportivo, pues claramente digo, no entiendo cómo, ¿no? Claro. Puede haber algo que en mi historia y la manera en la que yo gestiono mi cuerpo con las descargas semanales y una serie de cosas, me va a resolver un problema, ¿no? Claro. A ver, y ahorita no metimos el tema de los medicamentos, pero también es otro tema, ¿no? Otro tema, porque lo único que te están quitando son los síntomas. Exactamente, que en ese proceso el médico te dice, oye, bueno, hay que tomar esto, esto y esto para aliviar el dolor o para desinflamar la zona. Y entonces ya se convierte en distintas acciones que le estás haciendo a tu cuerpo, en donde lo que estoy entendiendo es que no estás resolviendo realmente el problema de raíz. Me encanta que haya salido el tema, porque la verdad es que es un tema que casi no tocó, porque la gente así casi dice, ay, sí, esta está más loca que una cabra. Me ha pasado llegar, por ejemplo, con futbolistas que son de muy alto rango, ¿no? O que tienen mucha fama, y me dicen, es que si no me duele no vas a curar, así es que ni me hables de no dolor, porque yo estoy tan acostumbrado al dolor. Y a la hora que viven esta otra parte, de entender al cuerpo de manera integral y de darle lo que necesita realmente y de generar movimientos y biomecánica muy específica en donde este sistema aprende de una forma distinta y realmente optimiza, automáticamente tu sistema va a decir, claro que prefiero esto que lo otro. Además, es muy agradable. Y te pongo un ejemplo súper fácil. Mañana te llevo a un restaurante y tú estás acostumbrado a comer, pues ni modo, estás en un centro deportivo en donde tú eres un alto rendimiento y te dan una comida horripitosa. Y entonces tú comes esa comida horripitosa y dices, pues ni modo, me la tengo que aguantar porque es proteína y pues bueno, me echo mi licuado feísimo y entonces pues sí, pero hasta allá te sabe rico, pero es horrible y cada vez que tomas tu licuado tú dices, pero pues me lo tengo que tomar porque soy alto rendimiento. Lo mismito pasa por el dolor. O sea, si yo mañana te doy un manjar de Dios y si te digo esto mismo te va a generar el músculo y va a hacer que crezca, pues por supuesto tu cuerpo, ¿qué va a elegir? ¿El feo o el rico? O sea, dime así por lógica, aunque no sepas nada de esa ciencia. Obviamente va a elegir el rico. Si sabe rico y además te genera este resultado, pues tú vas a optar por lo satisfactorio. Entonces, cuando tú regresas al origen, mira, me encanta poner el ejemplo, un bebé, ¿por qué llora? ¿Por qué crees que llora un bebé? Bebé llora porque siente necesidad de algo. Ajá, ¿de qué? Pues de cariño, de alimentación, de Síguele. sueño. Entonces, quiere que lo lleves a una zona de confort. El bebé llora para salirse de una forma de desconfort. O sea, ya sé que tenemos aprendido y que cuando la gente oye este podcast dice, ¿cómo? Tiene que doler la vida. Si no duele, no sirve. Tienes que sufrir en la vida. Si no sufres, no sirve. Porque estamos educados así. Llevamos 3 siglos exactamente con una educación en donde te adhieres al dolor, porque si no sufres, pues no obtienes lo que tienes. Y yo trabajo 12 horas diarias o 14 horas diarias y todo el tiempo me vas a ver bien y vas a verme que tengo casi 60 años y me puedo parar de cabeza, puedo subir, puedo brincar, puedo saltar, puedo cargar el doble de mi peso, puedo hacer todo lo que quiera y no tengo una sola lesión y estoy perfecto y me levanto sin dolor todavía, porque hay gente que dice que si a los 50 te levantas y no te duele nada, pues estás muerto, y yo pues casi cumplo 60 y sigo sin estar muerta. Porque el sistema es perfecto, el sistema
sistema está hecho para que tú te alejes del dolor. El sistema está hecho para que tus articulaciones, si las lubricas lo suficiente y si no, les puedo enseñar 1000 pruebas de personas, y si no, búsquenlo en YouTube, de personas que tienen 80 años y se siguen moviendo como si tuvieran 14. ¿Por qué? Porque saben moverse. Ajá. Y ya sé que es muy difícil entender que esto lo puedes hacer sin dolor, y no es que yo diga, es que te vas a salir del dolor de un día para otro, porque llevas mucho tiempo pensando que el dolor es parte de tu vida y el sufrimiento es parte de tu vida. Pero ¿qué tal si hoy te digo, y ahorita la nueva era viene, que puedes trabajar en un trabajo que realmente te haga feliz y que dejes de sufrir? Y puedes ser súper exitoso sin necesidad de sufrir. Y yo sé que te causa así como, ¿cómo no voy a sufrir ¿No? para poder lograr? Pues claro que no, pues, o sea, tú y yo lo hemos hecho. Cuando entrenas y entrenas súper fuerte, no estás sufriendo, estás viviendo placer. Pero no, tú tal vez dices, es que si no me duele no siento placer porque no has vivido la otra parte. ¿Sí me explico? A ver, claramente acá y en mi forma personal de ver la vida bueno, y más ahora hacia mis 40 y casi 8, sin duda el tema de cómo sufrir menos, sufrir o que te duela menos. No, yo pondré la palabra sufrir, no dolor. Sufrir menos es completamente viable. O sea, yo creo que el ser humano sufre de más, ¿no? Es decir, Yo creo que podrías no sufrir. O podemos sea, sufrir de literal, ¿eh? menos. Podrías no Y sufrir. ahorita Podrías no voy a sufrir. eso, ahorita voy a ese tema, Sí. porque yo no estoy tan seguro, pero bueno, digamos, yo creo que sí se puede sufrir menos. O yo creo que esta idea de los baby boomers, de este dolor que tienes que generar al cuerpo en el estrés del trabajo, en el no comer bien, en el desvelarte, en el tal, por llegar a un objetivo, o como dices tú, las generaciones que todavía existen, muchas o casi todas, que trabajan en algo que no les gusta, no los hace felices, y realmente sufren trabajando todos los días. Yo claramente estoy en contra de eso y creo que eso es contrario a la A la naturalidad. naturaleza humana, y sobre todo esta naturaleza de buscar el crecer y el buscar trascender como persona en el objetivo o propósito que te hayas puesto. Pero a ver, quiero entender desde tu punto de vista esta línea que existe del dolor como aprendizaje. Es decir, si yo no me lastimo haciendo un deporte, pues yo no voy a aprender que eso no lo tengo que hacer. Claro, Si yo no claro. me lastimo tratando de enamorarme, pues no voy a aprender que no tengo que ir con esa persona tóxica a enamorarme, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Si yo no voy a tratar de lograr cierto objetivo de largo plazo y no me duele, no me doy cuenta. Y lo digo sobre todo para aquellos que nos escuchen de la generación de cristal, que le dicen ahora, que yo sí creo que hay un problema, y sobre todo ahora también hablando del libro de este que te cuento, del Imperio del Dolor, y de cómo la sociedad gringa, la sociedad estadounidense, Sí, sí. vive evitando el dolor, pero en un contexto como de no aprendizaje, ¿no? Pero Es decir, llegaste ahorita al punto exacto. No se trata de que no te duela, se trata que cuando te duela hagas algo, que ese es el punto exacto que acabas de llegar. Obviamente tu cuerpo tiene esta zona de defensa en donde tú, si levantas más peso del normal, tal vez en ese momento no te duele, pero al día siguiente te duele. Entonces tu cuerpo tiene esta capacidad de aprender, de decir, oye, levantaste un poco de más y ahora, pues ahora sí no puedes ni moverte, literalmente. Y de ahí tú tienes que aprender, obviamente. Ese dolor que tú te generas por no saber qué es lo que va a pasar en un futuro, que así es como funciona el sistema nervioso, que quiero adentrarme muchísimo a esto porque no quiero que piensen que es un punto de vista que yo tengo. O sea, no es un punto de vista que yo tengo. Esto es algo de cómo funciona tu sistema y es como lo que dije, son como los 5 dedos de la mano de alguien. El sufrimiento y el dolor se van a vivir para que tú puedas aprender. Ajá. Pero tú no provocas sentir el dolor o sentir el sufrimiento para aprender. Déjame juntarme, por ejemplo, el ejemplo que diste ahorita de una pareja. Déjame juntarme con una persona que yo sé que es drogadicto, es violento no me voy a juntar con él para ver si
no sufro o sí sufro, ¿sí me explico? O sea, así de fácil. Yo entiendo perfectamente desde el primer instante que estoy con una persona si me puede hacer sufrir o no. Lo mismito pasa con el dolor. O sea, en el momento que tú tienes, por ejemplo, ¿no? Vas a ir al gimnasio, sabes que te va a doler al día siguiente. Te estás echando 40 repeticiones y a la 28 te empieza a doler como la fregada y tú sigues haciéndolo igual, tu sistema se va a ir a defenderte y se va a ir a un lugar en donde te va a lastimar probablemente y te va a deshabilitar durante más tiempo que si lo haces como yo te voy a indicar. Si lo haces jugando, mira, por ejemplo, yo te pongo a hacer ahorita 400 abdominales y hay retos de abdominales y ahora voy a lanzar retos para que la gente lo haga. Si yo te hago hacer esa misma abdominal jugando, tú puedes hacer 500 y no darte cuenta y no te duele nada. Esto es el ejemplo perfecto de lo que hace You, porque es el origen. Entonces, a lo que me refiero es el cómo lo hacemos es el problema y el cómo determinamos que eso es bueno o malo es el problema. Eso es una cuestión de una idea. La diferencia es que yo te puedo hacer exactamente lo mismo y el estímulo que tú le estás dando y cómo lo está entendiendo tu sistema nervioso es donde cambia radicalmente para que tú sí te lastimes y tengas ese dolor crónico y nunca se te quite o viceversa. Esto estamos hablando en un plan, o sea, yo soy alto rendimiento, a mí me encanta hacer ejercicio, me van a ver siempre haciéndolo y pues la verdad es que es una delicia. Y cualquiera que hemos estado en alto rendimiento y sobre todo, pues te estoy diciendo que tengo casi 60 años, bueno, si te digo cómo me entrenaban, a mí sí que me entrenaban con dolor. Y además yo llegaba a un punto en que el dolor era insignificante para mí porque justo te entrenan de una forma en que tu sistema deja de sentir dolor porque hasta para eso es maravilloso nuestro sistema nervioso. O sea, yo entrenaba para bádminton en alto rendimiento y de verdad eran unas repeticiones, ahí sí te llevaban al máximo, no existían los intervalos cuando a mí me entrenaban, ya después se descubrió después de un buen rato que si nos entrenaban con intervalos era mucho mejor porque le daban al músculo la capacidad de recuperación, pero yo era, si estabas frita, no existía un momento de recuperación, al día siguiente otra vez volvías a entrenar y al día siguiente otra vez y al día siguiente y no había descanso y no había nada y llegó un punto en que tu sistema generaba sustancias en donde ni siquiera te dolía ya, o sea, era parte del entrenamiento. Entonces hay que entender que el dolor, no estoy diciendo dile no al dolor en un sentido de cuando a ti te están entrenando, si te duele, te estás pasando. Si te duele, te estás pasando. Pero, ¿qué tal si te entreno jugando? Y entonces no te va a doler nada, ni al día siguiente ni hoy. Pero además te entreno de una forma en donde te pongo una mecánica que no solamente hace que tu sistema le llame la atención, sino que también lo hace así. Dice, yo quiero, así como cuando comes algo delicioso y dices, yo voy a volver a este restaurante. Si yo te entreno mañana de una forma en donde además de que juegas, te satisfaces y además te sientes más fuerte y te sientes más capaz, tu sistema funcionalmente va a decir, quiero que regreses aquí. ¿Sabes cuál es la deserción de ir a un gimnasio en 3 meses? Toda. ¿Y sabes por qué? Por el dolor. Porque tu sistema le dice no a lo insatisfactorio. Y entonces, ¿qué pasa? Y ahorita lo estamos viendo. Ahorita ves a los viejitos que entonces les avientan la pelota y los hacen entrenar y ahora juegan entre ellos. ¿Y qué es lo que pasa? No les duele nada y al día siguiente se mueven más. Entonces, no es una cuestión de decirle no al dolor, solamente decir, no, entonces que no me duela. No, es cómo hago para que mi sistema nervioso diga, yo quiero esto y lo quiero para toda mi vida. Entonces les voy a poner un ejemplo súper fácil, una computadora. O sea, hagan de cuenta que ustedes son una computadora. Y esa computadora ya trae programas, y ya trae programas suscritos hace 200,000 años. O sea, llevamos 200,000 años de experiencia que sí en tus genes, en tus células, viene esa información. Cuando tú eres bebé, tú aprendes a través del sufrimiento y del dolor, las dos cosas. Porque tu sistema desde chiquititito, desde que naces, empieza a juzgar qué puede ser y qué no, y cada uno va a percibir de una forma distinta. Por ejemplo, yo tengo una hermana gemela idéntica con los mismos genes y somos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque desde el instante en que nacemos, cada una, dependiendo de su temperamento, va a encontrar, y dependiendo de cómo juzga a su cerebro, va a encontrar diferentes experiencias y diferente interpretación de cada experiencia debido a lo que está viviendo. Entonces, aunque tengas los mismos genes y la misma información genética,
tu sistema va a entender una experiencia diferente que la otra. O sea, si ustedes piensan que la persona que aman o las personas que las aman, los aman igual que ustedes, están muy equivocados porque nadie ha vivido lo que tú has vivido. Lo mismo pasa con el dolor. Nadie es capaz de amar igual que tú, nadie es capaz de dolerle igual que tú, nadie es capaz de sufrir igual que tú porque eres un individuo y tu sistema tiene millones y millones de programas que se han ido haciendo para que, o sea, que se van interpretando para que tú sobrevivas, pero esa interpretación que hacen esos programas se hace sumamente individual porque tu sistema en tu cerebro juzga de una forma distinta una experiencia que otra. Que se los explico de una forma súper fácil. Han estado con un hermano, si es que tienen hermanos, y el hermano llega y cuenta la historia de, no sé, de los amigos, ¿no? Que cuando estuvieron con los amigos, y no, hombre, y nos pusimos un cohete, y tú, claro que no. Nadie tomó, ¿sabes? O sea, y vivieron la misma historia y la misma, y uno cuenta una historia y la otra el otro. O el papá, ¿no? Es que mi papá siempre se enojaba y el otro, ay, no, mi papá vivía feliz. ¿Por qué cuentas historias tan distintas? Porque tu sistema nervioso interpreta y percibe de una forma distinta y las células que tenemos, esos programas que tenemos ya instalados, van a hacer que tú reacciones de una forma diferente, pero también tus propias experiencias te van haciendo que esos programas se conjuguen con otros programas. Entonces ya sé que ahorita están hechos todos pelotas, así es que se los voy a cerrar en una forma muy fácil. No, bueno, no es un cerrar. Tú tienes una computadora desde que naces donde tú ya traes programas. Esos programas te dicen no al dolor, te dicen no al sufrimiento, te dicen sí a la satisfacción, sí a la funcionalidad y sí a optimizar. Así de fácil. De origen, todos los seres humanos tenemos esto, en todos los sentidos. Entiéndanme satisfacción no como algo placentero que dura muy poquito, sino como algo satisfactorio que sabe tu sistema de ciencia cierta, o sea, por medio de su experiencia, que te va a hacer sobrevivir más tiempo. Tu sistema está diseñado para que tú sobrevivas y la gente con la que vives sobrevive, para que tú, se puede decir, especie, siga perdurando. De eso se trata. Se puede decir que la manera en cómo tu sistema está programado desde el inicio. Si yo programo a un bebé desde el principio a que cuando él llora, yo le doy cosas que realmente lo hacen más funcional o lo hacen sobrevivir mejor, ese bebé va a funcionar más y va a funcionar mejor y va a ser más aceptado por la sociedad que un bebé que se siente rechazado. Esto también está muy comprobado. ¿Por qué? Porque ese bebé que se siente rechazado tal vez sobrevive más tiempo, eso no significa que no, pero ese bebé va a empezar a tener que accionar con diferentes programas. Entonces lo mismito pasa si ustedes como adultos empiezan a elegir el hacerlo de manera satisfactoria que elegir hacerlo de manera con dolor y con sufrimiento. Llevamos más de 3 siglos entendiendo que el sufrimiento y el dolor es parte de nuestra vida y que tú no te ganas la gloria si no sufres o si no eres una persona que hace un esfuerzo en donde sufras. Entonces, lo pueden entender como ustedes quieran, pero lo que les digo es que si ustedes a partir de mañana optan por hacer las cosas óptimas y por hacer las cosas satisfactoriamente, su sistema va a funcionar mejor. Y si no me quieren creer, no me crean. A ver, déjame meterme al tema del juego que está interesante. O sea, el juego, a ver, lo primero que me viene a la mente en el tema del juego, de lo lúdico, es que el cuerpo seguramente secreta además una serie de hormonas, ¿no? Que permiten a todo el sistema estar mucho más receptivo, mucho más relajado, ¿no? Que si lo queremos llevar a estas creencias limitantes o a esta educación que nos dieron nuestros padres en distintos sentidos, como dices tú, ¿no? Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y que muchos interpretamos eso como un dolor en alguna parte de nuestra vida, es justo donde para mí esta palabra que dices de juego creo que hace una diferencia fundamental, ¿no? Es decir, en el momento en que yo entiendo que no es una obligación, que es parte de un juego, y esto genera estas endorfinas y estas otras hormonas. Oxitocina, y además, endorfina. oxitocina, endorfina, etcétera.
y además me permite generar el resultado que yo estoy buscando, el resultado óptimo que yo estoy buscando, es donde creo que cambia toda la ecuación, ¿no? Es decir, si la gente fuera al gimnasio no con esta idea de tengo que sufrir para bajar Para estos que, kilitos de más. o para que se me haga el bíceps más grande o para lo que sea, porque Exacto. puede ser el que sea tu objetivo. Ajá. Mira, si por ejemplo en los gimnasios, o sea, una de las cosas que ha hecho que perdure, por ejemplo, mucho las cosas como el cross-training, por ejemplo, que no sé si sea una marca registrada o no, pero no importa, es que genera sociedad. Y cuando genera sociedad, porque vas y tienes un equipo de trabajo y luego van a competir y luego, entonces, ¿qué hace? Que la gente perdure mucho más. Y es parte del juego. O sea, parte de nuestra supervivencia tiene que ver con la sociedad. Entonces, si yo hago que tú hagas ejercicio, por decirte algo, ¿no? O que tú te quites una lesión a través de hacerlo con un conjunto de personas y con esas personas generas una sociedad, ya tu sistema dice, ok, palomita, y sí va a generar endorfinas, dopamina, serotonina, que es muy importante la serotonina. Por ejemplo, el placer se genera dopamina, pero no alcanza a generar serotonina. Y yo, para que el sistema nervioso realmente guarde eso en un lugar que se llama hipocampo, que es donde donde tú te vas a acordar toda tu vida y tu memoria va a permanecer durante, de aquí a que tengas 60 años o a que tengas 90 años, ¿no? Es natural que tu cuerpo aprende y se va a este lugar en el cerebro porque es muy satisfactorio. Y cuanto más se generen estos bioquímicos de los que hablamos, sobre todo la oxitocina, por ejemplo, las endorfinas, la serotonina, la dopamina, es porque tiene que ver con tu supervivencia otra vez y tiene que ver con este grado de cuán satisfactorio es y cuán se genera una sociedad a través de ello. Entonces ahorita estamos llegando a la clave del origen, justo. Y para curar a una persona no es que yo tenga que hacer que su sociedad entienda su enfermedad o entienda su dolor, pero si, por ejemplo, llega un niño de 8 años, por supuesto involucro a toda la familia y todos aprenden a hacer los juegos, porque entonces se hace de una manera en donde es una sociedad y eso hace que tu sistema diga otra vez checklist, palomita, palomita, y esa palomita va a hacer que tu sistema aprenda a hacer eso y que lo deje permanente. Entonces, volviendo al ejemplo de la computadora, por ejemplo, si yo ahorita te hago hacer un movimiento, tú llevas sentado, pues ahorita llevamos no sé cuánto tiempo, pero hora y 20, ¿no? Platicando, no es cierto, una hora, platicando, menos de una hora, platicando. Y entonces, si yo ahorita te digo que una mejor forma de sentarte sería esto, haciendo este juego, moviendo tus caderas de esta forma, tu sistema entendería de una forma distinta, tendrías una atención diferente de lo que estamos hablando, tendrías una capacidad de que tu sistema se siente seguro porque tiene mejores plataformas, o sea, mejor sustento, mejor raíz, mejor cimiento. Tu sistema entiende cómo mover los ojos de una forma distinta para que adquieras más información sobre mi movilidad en mis manos, mi movilidad en mi cara, mi movilidad y mi expresión corporal. Y solamente por moverte yo las caderas puedo lograr eso, o puedo lograr que tú me atiendas de una forma distinta por la capacidad que te estoy dando de cómo hacer para que tu sistema nervioso atienda lo que yo estoy diciendo. Entonces hay muchas maneras que tu cuerpo aprende y cuanto más se traten de la sociedad y más se traten de cómo comunicarnos y de cómo adherirnos a esa comunicación y cómo hacernos fuerte para que nosotros podamos literalmente combatir a nuestros opositores en cuanto a no sobrevivir o sí sobrevivir, naturalmente tu cuerpo lo va a aprender de una forma mejor. Porque esos programas que traías del principio dicen, ok, esto me da una mejor funcionalidad, me da una capacidad mejor de sobrevivir, me da una capacidad menor de lesión según mi experiencia, automáticamente entras en este síntoma en donde tu sistema va a decir, yo quiero más de esto, y te va a hacer repetirlo. Platicando ya de todo esto, tratando de poner en orden las ideas, me viene una palabra que creo que es importante en esta distinción de dolor del que yo quizá estoy hablando, estoy pensando en este momento, y es la palabra esfuerzo. Porque creo que de pronto puede haber una confusión entre esfuerzo y dolor, ¿no? Como bien dices tú, el esfuerzo no tiene que llevarte al dolor, pero, y esto yo lo digo porque cuando nos escuchamos, pienso en muchas personas que probablemente digan, yo ahorita voy a un tema bien interesante que mencionaste tú la vez pasada,
Pero lo que me viene a la mente es como esta gente que puede decir, a toda madre, entonces yo no necesito esforzarme para generar o para lograr, y en esa implicación no va a haber dolor en el camino, ¿no? Y yo creo que ahí está la distinción de decir, bueno, desde mi óptica, desde mi experiencia, el esfuerzo para lograr ciertas cosas se tiene que dar sin duda. En el camino te vas a enfrentar al dolor, que no quiere decir que lo tengas que aguantar o tener durante un periodo largo de tiempo, porque es simplemente un punto específico de aprendizaje, pero lo tienes que hacer. Y este esfuerzo me lleva a un tema que tú mencionaste la vez pasada que me parece importantísimo, porque también tiene que ver con una sociedad y muy preocupante, una sociedad que ya no se mueve, una sociedad que quiere evitar el dolor a toda costa desde un sillón sentado, ¿no? Y sobre todo estoy pensando en sociedades anglosajonas y otras, o las mismas mexicanas, ¿no? Con problemas de obesidad importante, ¿no? Mórbida inclusive, que quieren evitar el dolor de muchas cosas, precisamente por la no movilidad, pero en donde tú decías el otro día, es que tenemos que aprender a que no se puede evitar el dolor si no nos movemos. Exacto. Tenemos que movernos para evitar el dolor. Entonces, ¿cómo entender esta parte que quizás estoy interpretando yo de, oye, si hay que esforzarnos, No, sí. sin evitando el dolor, digamos, crónico de largo plazo, pero al mismo tiempo, este mensaje que me parece importante de, señores, tenemos que movernos. Completamente. Mira, vamos así como que a acomodar las cosas. Una cosa es lo que traemos de origen, otra cosa es lo que vamos aprendiendo durante nuestra vida y otra cosa es que durante lo que vamos aprendiendo durante nuestra vida va dándole también a tu sistema, pues creencias, literal, que son muy importantes para tu sistema. Y las creencias pasan a ser más importantes que cualquier cosa. Incluso la creencia es mayor a la intuición. O sea, y mira que la intuición está ahí, que claro que sí, aunque tú creas lo que creas, ¿no? Pues si tu cuerpo ya está a punto de morirse por esa creencia que tienes, pues probablemente reaccione de una forma en donde te quite de ese nivel de peligro. Pero la creencia puede hacer incluso que tú te mueras, literalmente, por lo que estás creyendo y que tu sistema no reaccione ante eso por tu creencia. Entonces, una de las cosas que yo entendí muy bien es que las creencias tienen que estar adjuntas porque lo importante es que el sistema nervioso aprende a través de la percepción. La percepción es una interpretación ya. Lo que tú me estás diciendo es que tiene que haber esfuerzo. Si no hay esfuerzo, no vas a lograrlo. Pues tal vez eso es una definición muy amplia, ¿no? Y muy paradójica, porque sí necesitas esforzarte, pero no sé si tú has jugado algo que de verdad está súper divertido y te tienes que estar esforzando para llegar a la pelota, pero estás tan divertido que realmente no suena a esfuerzo. Tu percepción no es un esfuerzo, aunque sí estás haciendo un esfuerzo. Entonces, la palabra clave aquí es la percepción. Y ahí es donde ahí viene, y ahora sí les voy a contar la historia. Porque después de toda esta discusión, me encanta discutirlo porque la mayoría de gente de verdad le cuesta trabajo pensar que puede vivir sin sufrir y puede vivir sin dolor. Y sí va a tener un efecto doloroso si toca el fuego, pero ya sabes que solo te acercas a lo calientito y llegas a un punto y probablemente te quemaste una vez, ¿no? Y con esa tuviste para decir, no me acerco al fuego. Entonces, claro, vas a tener dolor en tu vida porque si te pegas contra un mueble, pues aprendes a fijarte con el mueble. Y para eso está el dolor, para que tú aprendas a que cuando hay un mueble picudo, pues ya le des la vuelta. Y entonces a eso es a lo que me refiero. Tú sí vas a sentir dolor en tu vida y vas a sentir sufrimiento en tu vida, pero es para que aprendas y desde la primera vez dejes de poner la mano en el fuego. Entonces, aquí defino muy bien la diferencia. Ahora, la percepción, las ideas que tenemos es lo que cambia completamente. Si tú, hemos hablado mucho de gimnasio, pero por ejemplo, si tienes un dolor de hombro crónico y yo te digo, cada vez que te sientas, vas a hacer un juego y ese juego tiene que ser satisfactorio y vas a mover tus caderas porque yo sé que
muy alto porcentaje viene de las personas que están sentadas durante 8 horas, que se sientan y terminan cayéndose de un lado o de otro, o entonces ya tienen la mandíbula así, o ya tienen el arete así, o ya tienen el arete que si yo mido de aquí a acá, pues se ve diferente, ¿no? O los audífonos o lo que quieras, porque tu cuerpo va a estar compensando. Tu cuerpo es un tejido gigante, que no es un solo tejido, son muchos tejidos que se conjuntan y se comunican entre sí. Pero si yo les doy juegos específicos, automáticamente tu sistema se mueve y al moverse sabe que sobrevive mejor. De hecho, la inmovilidad nos va a traer problemas que no tenemos, o sea, ni siquiera lo tenemos medido. En COVID, por ejemplo, una hernia discal, que es cuando no quiero explicar mucho para que no nos llevemos en esto, pero cuando tu cuerpo ya sobrecarga tanto a las vértebras que literalmente tenemos una pulposa dentro de la vértebra y esta se derrama de la tensión que tiene entre una vértebra y vértebra, normalmente se tarda 11 o 12 años en hacerse una hernia discal. Y niños de 8 años llegaban con hernias discales. Y yo decía, ¿cómo puede ser esto? O sea, no está ni siquiera documentado. O sea, no, ¿cómo? Y pues sí, si a un niño de 8 años tú lo frenas y lo pones enfrente de una pantalla durante 8 horas viendo a la maestra, en lugar de que esté en la escuela y que voltea y que aviente el papelito y que tiene que comunicarse con los demás y que tiene que sobrevivir al que lo molesta, pero también tiene que juntarse con los otros y ver cómo hace para adherirse a los otros, etcétera, etcétera, y se va adaptando. Esta adaptabilidad no la tienes enfrente de una computadora porque no tienes peligro. Y entonces el sistema aprendió a no ir en contra de la gravedad, que es una de las cosas con las que también al nacer adquirimos. O sea, esta genética que ya traemos, esta interpretación de esos, o sea, yo lo estoy hablando como una analogía, estos programas que ya tiene incluida tu computadora, uno de los programas es ve en contra de la gravedad. ¿Qué hace primero un bebé? Levanta la cabeza y hace así como, pues, ¿qué es lo que está pasando? Un bebé de manera nativa, o sea, cuando no nacían en los hospitales, las mamás se colgaban como de los árboles, se agarraban de un árbol, se ponían en cuclilla, y empujaban y tenían al bebé. Y a la hora de tener al bebé, pues estaban muy cansadas y normalmente en la normalidad se acostaban y se ponían al bebé en la panza. Y tiene la pancita, normalmente tiene una línea negra. El bebé apenas empieza a alcanzar a ver sombras, ve la línea negra y por instinto repta para llegar a la mamá de la mujer. Y repta y llega a la mamá de la mujer y la mujer lo abraza y ahí se quedan y el bebé empieza a aprender cómo succionar y cómo hacer. O sea, nuestro primer instinto es ir a empujar en contra de la gravedad. Entonces, si yo te enseño en tu silla a empujarte en contra de la gravedad, no a través de tu columna, sino a través de tu cadera, ya tengo una predominancia a que tú tengas menos lesión que si no. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Ahí va la historia, porque si no nos vamos a seguir quedando en esto y todos deben de estar en la incógnita de decir, bueno, sí, pero ¿cómo me lo resuelves? O sea, porque además es tan fácil que la gente no cree que con la posibilidad del juego y la posibilidad de hacer como les voy a enseñar hoy, porque sí se los voy a enseñar, naturalmente tu sistema entiende que es benéfico, naturalmente vas en contra de la gravedad, naturalmente empiezas a tener estos empujes que hemos dejado de tener por estar sentados, naturalmente tu cuerpo va a empezar a accionar de una manera más funcional y óptima. Y eso sí que es automatizable, ¿no? Automatizable. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tu sistema va a automatizar lo más que pueda los movimientos. De hecho, ahorita tú te sentaste y platícame si te acuerdas cómo te sentaste. ¿Qué hiciste para sentarte? ¿Qué hice para sentarme? Tomar del asiento con las manos y bajar la cadera. Está totalmente automatizado, ¿estás de acuerdo? O sea, tú llegaste a ese estudio donde estás sentado de una manera automatizable, o sea, totalmente automatizada. Correcto. ¿Por qué sucede esto? Porque tu sistema necesita poner atención en otras cosas, o sea, tus movimientos rutinarios los va a automatizar. ¿Qué pasa si ahorita yo te doy un estímulo en donde tu sistema sabe que te voy a automatizar de una forma más funcional y que puedes sobrevivir más?
Vuélvete a sentar como lo hiciste, que tal vez la gente nos está nada más escuchando y no viendo, pero entonces, si te vuelves a sentar como lo hiciste, para pararte, ¿cómo te pararías? Para De la misma levantarte la manera. silla. Te recargas, ¿ok? Entonces, si viene un tigre, seguro te comería, seguro. Porque si tú te Bueno, recargas en el claro. momento de subirte, es cero funcional, ¿ok? Y te levantaste desde tus hombros. Tus hombros son como un columpio a nivel biomecánico. Bueno, Entonces, cabe imagínate. mencionar que estoy con una mesa aquí, entonces normalmente me hubiera Sí. parado con las piernas, Ok. pero bueno, Ajá. ¿no? Pero, y es bien chistoso, el bebé al principio no se para con la fuerza de las piernas, se para con el impulso de los brazos. Rota los brazos y se para con el impulso de los brazos porque quiere alcanzar algo. Y entonces tienes que tener un objetivo con cada movimiento para que tu sistema lo aprenda. Entonces, ahorita se los voy a hacer la forma complicada, que pues ahí es donde, por eso entiendo por qué la gente te hace en rehabilitación, pues mueve tu brazo 20 veces para arriba y para abajo, y pues sí vas a lograr una buena rehabilitación, un 30% de rehabilitación, pero pues del 30 al 97 hay una gran diferencia. Con nuestro sistema, la gente se rehabilita en un 97% real medido. Ya sé que cuando me oye un científico esto me dice no puede ser, sí puede ser porque tiene una integral. O sea, ¿qué significa? Es un matrix. Lo que estoy haciendo con tu sistema va a ser un matrix. Entonces, echa tu silla para atrás, o sea, échate la silla para atrás para que no te estorbe el escritorio. ¿Ok? Y vuélvete a levantar, ya te dije de los brazos, pero bueno, qué bueno, te doy ideas, así es que, ¿ok? Y te levantaste con las piernas, ¿ok? Y nota qué tan funcional fue eso, ¿no? Vuélvete a echar para atrás porque te voy a hacer otra vez, hacerlo otra vez, ¿ok? Ahí está. O sea, porque me encanta verlo en ejemplos, porque yo sí les digo, para entender el método You, método You significa raíz y sendero, tienen que probarlo. Es como si yo les quisiera decir que usen un teléfono celular inteligente hace 40 años, que pues no teníamos un teléfono inteligente ni siquiera. O sea, yo cuando empecé la carrera teníamos PCs, fui la primera generación en tener PCs, para que me entiendan. Y la verdad es que, pues, si alguien te hubiera platicado un teléfono celular, no te lo hubieras creído. Si te hubieran dicho, es que tiene cámara, pero también puedes hacer una videoconferencia, pero también puedes hacer un podcast, pero también puedes leer tu correo, pero también el teléfono, te puedes comunicar por teléfono. También puedes hacer todo lo que puede hacer un teléfono, pero también te puedes comunicar con una persona en Japón de que está haciendo la misma ciencia que tú y puedes literalmente interactuar y tener la posibilidad de ver cómo hablar con tu mejor escritor del mundo y poderle escribir y decirle, oye, me gusta tu libro, ¿sabes? Y me hubieras dicho, eso no existe, ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Lo mismo pasa con el cuerpo humano, nada más que el cuerpo humano es a la N, infinitamente más, tiene más posibilidades que cualquier teléfono celular. ¿Y cuánto usas de eso? Muy poco, Y es porque no estamos en el origen. Si nosotros aprovecháramos lo que sabemos desde hace 200,000 años, estaríamos mucho mejor en todos sentidos y no te debería de doler, a menos que te pegues con algo y aprendas a pegarte. Digo, a que esa vez que te pegaste te quites de eso para que no te vuelva a pasar, que eso es lo que está hecho tu sistema para eso. Entonces, ponte para atrás en la silla, ¿ok? Y ahorita yo te voy a hacer un estímulo instintivo, literalmente. Tú lo hiciste de bebé y todo el mundo lo hizo a menos que tuviera algo diferente, porque sí hay la posibilidad y nunca es el 100% en nada en la vida, porque pues obviamente todos somos diferentes y puede haber diferentes variables que no se cumplan. Pero ahorita, enséñame tus manos, sí, tal cual. Tienes tus 5 deditos y úneme, y si me están solamente oyendo, lo voy a tratar de describir lo mejor posible para que de cualquier forma, aunque no me estén viendo, lo puedan hacer. Junten el dedo gordo con el dedo índice con el dedo medio, separen el dedo anular y júntenlo con el dedo chiquito. Entonces van a aparecer así como un poquito, pues no sé, ¿qué te parece? Una ranita, ¿no? O sea, bueno, como manos de rana, más o menos así, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen sus manos así, y ustedes en este momento rotan su antebrazo hacia abajo y se envuelven, o sea, van a llevar como si quisieran hacer una cruz y el reloj queda viendo hacia abajo. O sea, si tienen el reloj, la carátula del reloj tiene que quedar hacia abajo. Tiene que quedar hacia abajo tu reloj. Sí, Y ahora envuélvete así, haciendo esto, envuélvete. Pero no me enseñes tus palmas de las manos. Exacto, ahí. Ahí tú tienes la perfecta mecánica en tus hombros, ¿ok? En este momento yo puse a tus hombros en una mecánica neutra. Y ahí tú, si te impulsas para ir hacia adelante y hacia atrás, impúlsate, te aíslo
y dejas de moverte desde tu columna, que es lo más ilógico, levantarte moviendo la columna. Y ahora de ahí avienta los brazos, voltea para arriba, imagínate algo que realmente quieres. ¿Qué quieres en la vida? Imagínate lo que quieras en un futuro. Ay, sí, tengo el mejor podcast y tengo 100 millones de vistas en este podcast, ¿ok? Entonces te impulsas, volteas a ver tus 100 millones de vistas y levantas, y te levantas. Y empuja tus brazos, no, sal con los brazos, o sea, sal con los brazos como si quisieras tomar esos 100 millones de espectadores, toma a los espectadores. Ok. Exacto, ahí estás, ok. Ahora, ¿qué tan fácil fue levantarte de esa silla? Más fácil. Ok, ¿y por qué estás sonriendo? Porque estoy feliz. Cuéntame. Sí, de verdad te lo pregunto, ¿por qué estás sonriendo? ¿Qué se sintió? Placentero. Ajá, satisfactorio. Y no importa si estás cargando en CrossFit una pesa del doble de tu peso, ajá, si tú te agachas de esta forma, estoy haciendo que tu mecánica entre en esa mecánica que lleva 200,000 años aprendiendo que cuando tú te levantas de un lugar, lo haces a través de la coxofemoral, que es la conexión entre tu fémur, que es el hueso que tienes en tu muslo, en tu pierna, ajá, es que pierna a nivel médico no se dice de la rodilla para abajo, pero en tu muslo, que todo el mundo me entiende esto, en la parte gorda de tu pierna, naturalmente, ajá, y tú haces este movimiento, estás haciendo precisamente un movimiento mecánico desde la cadera, que es desde donde tú te deberías de levantar. Una sola vez lo hiciste, ahora vuélvete a levantar como tú te levantabas hace 2 minutos. Tú levántate. Ya lo hizo desde la cadera, ¿ok? Tu cuerpo lo aprende porque se automatiza, no necesita aprender. ¿Qué sufriste? Cuéntame. Y te estoy enseñando a levantarte. Y una persona que acaba de tener una operación de cadera, que se levanta agarrándose hasta de lo que no, es lo más disfuncional que existe. Y todavía le ponen algo para que todavía se agarre y se levante. Cuando los brazos son quienes hacen la mecánica de la cadera y te levantas así de fácil. Entonces, es muy complejo, o sea, es un matrix de matrix, porque por un lado estoy viendo los estímulos, o sea, si tú no estás estimulado para ver algo que tú realmente deseas y tú no te levantas de esa silla porque tienes un objetivo o una meta, a tu sistema le vale cómo te estás levantando, ni siquiera se está fijando porque ya tiene un sistema en automático de cómo te debes de levantar de esa silla o cómo te debes de sentar de esa silla. Entonces, aquí es cuando realmente es una diferencia del 100% de cualquier terapia, y no nada más de cualquier terapia. Esto cualquier persona, aunque no le duela nada, nosotros tendemos a optimizarnos y a ser más funcionales. Tu sistema está hecho para cada día ser mejor, no cada día ser peor, y no importa cuántos años tengas, tú tienes que perfeccionarte. O sea, tu sistema te permite siempre ser mejor que antes. No hay mejor sinapsis que después de 70 años, y no es porque esté a punto de cumplir 60 que estoy así como, sino es porque realmente tenemos una idea muy falsa de que tenemos que irnos desgastando, de que tenemos que irnos haciendo menos. O sea, es cierto que a partir de los 30 años vas a generar menos fibras rápidas que cuando tienes 30, pero si te movilizas lo suficiente, tú vas a estar muy bien. O sea, la movilidad es la base de la salud. Ahora, si te mueves y te duele y tú sigues moviéndote y te está doliendo, tu sistema te está diciendo, lo siento, pero esto no está bien. Y entonces, si tú dices, no, voy a hacer el esfuerzo, hablando de esfuerzo, y por eso lo digo, ¿no? Y voy a tratar de moverme. Tengo personas que de verdad, haz de cuenta, tenían un problema de un desgaste de cadera, hicieron un esfuerzo garrafal en seguir moviéndose y seguirse moviendo, se siguen desgastando porque siguen haciendo el mismo error. Y luego les enseñan en terapia física a subir y a bajar la pierna para que ese músculo se fortalezca, pero sigue habiendo el mismo error porque siguen cayendo sobre... O sea, no están yendo en contra de la gravedad, no están rebotando en contra de la gravedad, no se están literalmente impulsando con una buena plataforma, una buena superficie. Entonces, si yo te lo enseño así, tu cuerpo lo va a aprender sí o sí. Pero qué complicado enseñarte esto. En cambio, te voy a enseñar a hacer Kira, que es un personaje. Yo hice 60 personajes para enseñarle a Rebeca, mi hija, cómo moverse y para evitarle el dolor a mi hija. Y ahí viene la historia, que se las quiero contar, porque además sí tiene que ver con tu historia. Uno, porque cuando las cosas se hacen a través de una meta para que esa persona no sufra o no le duela, cambió completamente mi ideología de lo que yo ya tenía
como de historia en cuanto a la mecánica y en cuanto a cómo funciona un cuerpo humano. Cuando fue mi hija la del problema, yo lo que quería era salvarla de tener una mala calidad de vida. Y lo que me fijé para poder hacer este sistema era cómo hago para que Rebeca tenga una buena calidad de vida. Y ahí fue cuando encontré que si me iba al origen de las cosas, podía darle calidad de vida. Y no nada más se curó, sino hoy tenemos más de 1 millón de personas gracias a que tienen 97% de éxito. Entonces, cuando yo platico la historia de cómo funcionó cuando Rebeca empezó con dolor y cuando me dieron el diagnóstico, quiero que lo planteen en su propia historia. No tiene que ser, ¿cómo te diré? No tiene que ser un drama o no tiene que ser una cuestión muy como de vida o muerte, que el de Rebeca sí era de vida o muerte, porque ahorita les explico qué tenía, para que ustedes puedan ver fuera de la caja y empiecen a funcionar de una forma distinta, que es para esto que quiero llegar. Y yo, un objetivo que tuve cuando el doctor me dijo, ¿qué hiciste, Sofía? No existe que de unas curvas como tenía Rebeca de 48 grados se me vaya a 14 grados en 6 meses. Y le enseñé una libreta de este tamaño con 60 personajes animados. Le dije, me basé en la mecánica que hacíamos antes, me basé en el comportamiento de las personas por las creencias que tenemos, me basé en lo que esto interpreta tu cerebro y percibe, hice un matrix de matrix matemático para que su sistema entendiera a través del juego naturalmente cómo moverse, y lo vio y me dijo, pues a partir de hoy te empiezo a mandar mis pacientes. Y empecé a tener pacientes en mi casa y hoy pues estamos en los 5 continentes, tenemos más de 1 millón de personas haciéndolo, tenemos más de 67,000 casos documentados con un antes o después que se pueden meter a mis redes sociales y lo pueden ver ahí. Y ahora voy a empezar a meter más esto de antes y después para que la gente vea las pruebas científicas de cómo puede cambiar, y no solamente una columna, una rodilla, una cadera, un hombro y tu vida entera, porque no me importa que no tengas una sola lesión. Quiero que cuando cumplas 60 años, los que voy a cumplir dentro de muy poco, tú puedas moverte y puedas hacer lo que se te dé tu gana en tu vida, y además que seas feliz, porque viene junto con pegado. O sea, si tú sabes moverte de una forma adecuada, tu sistema todo el tiempo está emocionado por hacer. ¿Cuándo han visto ustedes un bebé triste? Cuando no tiene lo que le da satisfacción. Y en el momento que tú satisfaces a ese bebé y satisfaces sus necesidades, se vuelve feliz. Y vean un bebé lo que rebota. O sea, solo volteen a ver a un bebé, todo el tiempo se está moviendo, todo el tiempo está rebotando. El rebote en tu sistema tiene una experiencia en donde tiene un programa que tú eres feliz si rebotas. Y se los voy a comprobar ahorita. Vamos a hacer lo mismito que hicimos, pero ahora vamos a hacer ya uno de mis personajes, ¿ok? Entonces tienes un personaje que se llama Kira. Kira es de llave que se cierra. Tenemos diferentes idiomas, todos los personajes tienen diferentes nombres que suenan a. Cualquiera que sepa inglés, key significa llave, es cerrar. Y es un armadillo. Ahora, cuéntame tu percepción, la tuya, de qué es un armadillo. ¿Qué representa un armadillo en tu vida? Si tú eres un armadillo, ¿qué poderes tienes? Tengo el poder de una piel gruesa. ¿Sí? ¿En dónde? Porque el armadillo tiene la piel gruesa en un lado y bien suavecita en otros. Tengo la piel gruesa, digamos, en el cuerpo, ¿no? Tengo una capacidad de movilidad como fluida. Y reacciono rápidamente ante los temas de peligro. Exacto. ¿Y es qué lo que haces pensaría. cuando hay un peligro? ¿Qué hace un armadillo? Se cierra. Cuando un bebé tiene peligro, ¿qué hace? Se hace chiquito. Y podemos como seres humanos reaccionar de muchas maneras, cerrándonos, o congelándonos, abriéndonos y atacando. Esto es sistema nervioso, el flight, fight, o rest, no digest. Es el sistema nervioso en donde reacciona hacia atacar, hacia cerrarse, o hacia correr. O sea, tenemos las 3 factibilidades en cuanto a supervivencia.
Entonces, yo tuve que generar muchos personajes porque unos se cierran y otros se abren. Entonces, el personaje de Kira, cuando tiene una acción de peligro, se cierra. Ajá, y sí. Y cuando tú te cierras, en tu experiencia, ¿cuándo te cierras tú en tu experiencia? Porque tu experiencia es diferente de nuestros escuchas. Ahorita quien nos está oyendo, pues tal vez dice, híjole, si a mí alguien me ataca, yo atacaría. O si a mí alguien me ataca, yo me envolvería. O si a mí alguien me ataca, pues yo digo, eso es lo que piensas, ¿eh? Si pasa, estás en un estado límbico y vas a accionar como ese momento te lo dé. No lo vas a pensar, se aleja de la razón y se acerca mucho al instinto, se acerca mucho a la parte de atrás de tu cerebro, que se llama cerebelo, y estás en un estado límbico en donde la razón, la parte racional, se aleja. Por eso una persona cuando entra en un cine y se está quemando el cine y sale, unos aplastan, otros salvan vidas, otros salen corriendo porque entran en ese instinto. Entonces, el armadillo a nivel instintivo lo que te da es la posibilidad de cerrarte. Claramente, ¿no? O sea, si tú piensas en un armadillo, lo pensarías como un animal de ataque o un animal de cierre. De cierre. Exacto. Entonces, por eso tuve que hacer 60. Ajá. Entonces, vamos a esa parte del armadillo. Entonces, si tú te cierras ahorita, porfa, ciérrate para defenderte. Ahí viene el tigre, te va a comer, ciérrate. Exacto. Entonces, ¿qué hizo? Para los que no nos están viendo, se envolvió, puso sus manos sobre la cabeza, sus codos enfrente de su pecho y se envolvió. Vuélvelo a hacer ahorita. Ok, ¿qué tanto estás defendiendo tus vísceras y qué parte biomecánica moviste? O sea, biomecánicamente descríbeme qué moviste. O sea, moví el cuello hacia abajo con la cabeza. Las piernas las subí un poco. O sea, a la altura de mis codos. Metí los codos en el abdomen y puse, digamos, las manos alrededor de mi cabeza. Ajá. Ok, y vieron cómo hasta su voz se cerró, porque en el momento que te cierras también tus vías, o sea, tus vías de digestión se cierran, que eso es natural cuando estamos en una zona de peligro, cerramos los esfínteres. Entonces, si tú ahorita te fijas, tú te envolviste más desde el cuello, o sea, tú doblaste el cuello, eso es por estar sentado tanto tiempo, o sea, por haber estado en una postura durante muchos años cerrado. Una persona de manera nativa, si hubiera cerrado desde la parte central, de las torácicas, que no es la central porque es la T7, T8, que justo tóquense el pecho, donde termina el esternón, justo se va a sentir como una pelotita ahí, que es un huesito que se llama apéndice sifoides. Si ustedes empujan ese huesito hacia atrás, van a hacer una flexión desde la torácica octava, así, desde aquí, desde aquí. Y entonces esta flexión la hemos perdido porque tenemos poca movilidad también en la cadera. Entonces, si yo ahorita te pido que hagas el armadillo, paso número 1, pon tus manos de armadillo, que ya lo describimos. Los 3 deditos, o sea, el gordo, el dedo índice y el medio juntos, y luego separas el anular y lo juntas con el dedo chiquito y vuelves a hacer eso que hicimos, pero vas a hacer el sonido para poder, tu cuerpo aprende muy bien a través de los sonidos, instintivamente hemos aprendido con los sonidos y obedece muy rápido a los sonidos. Entonces vamos a hacer siempre un sonido y haces y te envuelves, hazme. Ahí ya te estás envolviendo desde la T8. Tus hombros realmente entran en un lugar donde se está envolviendo tus vísceras, literal, y ahí sí que estás protegiendo tus vísceras, que es lo que más, se puede decir, los animales nos comían, para poderte envolver y proteger, tu hombro tiene que quedar literalmente hacia adelante y hacia abajo. Entonces, ahora vuélvete a envolver desde el armadillo, ahí, y ahí sí que estás mucho más envuelto. O sea, ahí sí estás protegiendo tus vísceras y además sigues viendo, ¿ok? Entonces, les explico todo esto porque quiero que me entiendan que cada personaje, hasta sus manos, sus pies, su cabeza, cómo respira, cómo hace, es una imitación a lo que hacíamos de manera nativa. O sea, una persona que vive en una tribu o una persona que vive de manera nativa, hace esto. Se cierra desde las torácicas, no se cierra desde las cervicales. Las cervicales son las vértebras que tenemos arriba. Entonces, sobreviviríamos en la selva como 2 minutos y medio, y sobre todo las personas que vivimos en zonas urbanas. ¿Por qué? Porque instintivamente hemos perdido esa capacidad de movimiento. Y me va a decir, pero yo no necesito
sobrevivir de un animal que me va a comer, pero sí necesitas, en el momento que tu sistema nervioso, como 200,000 años, aprendió a que se tenía que doblar de esta forma para poder sobrevivir, naturalmente lo aprende de forma, o sea, es natural que tu sistema quiera volverse a envolver de esta manera. Ahora, vuélvete a envolver de esa manera. Paso número 1, dedos, otra vez así. 1, 2, 3, te envuelves. Yo te dije que instintivamente lo primero que hacía tu cuerpo era levantar la cabeza e ir en contra de la gravedad. Y lo que voy a hacer es que funcionalmente esto suceda y tú empieces a rebotar. Y aquí todos tus tejidos, no me importa si tú tendrías un dolor de hombro, si tienes un dolor de cadera, un dolor de cuello, automáticamente todos se van a poner mejor de acuerdo por lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, con tu nariz, para la nariz, saca la nariz, y empieza a oler algo que te guste mucho, lo que más te guste comer en tu vida. Y si tiene que ver con algo maternal, mejor, porque vamos a generar oxitocina. O sea, que esa comida que estás oliendo te recuerde algo que tenga que ver con la familia. Exacto. Y entonces ahí, instintivamente, tu columna se va a acomodar exactamente en el punto que necesitas sobre tus caderas. Y ahí vas a empezar a rebotar en tu asiento, así de para arriba y para abajo, y hazme el sonido de más. Ahora que suenes, porque eso no está sonando, no hay voz ahí. Okay. Y claro que te vas a hacer reír por el ridículo que acabas de hacer, ¿no es cierto? La gente al principio cuando ve el sistema dice, ¿de qué me estás hablando, Sofía? ¿Por qué? Pero estoy recordándole lo que hiciste de bebé. Todos los bebés, primero están envueltos. De la envoltura, realmente el primer movimiento que haces es una zona lórdica, o sea, que tu columna vertebral empieza a hacer curvas para que logre la verticalidad. O sea, si hay algo que tiene instintivamente nuestro sistema es ir a la vertical. Por eso primero levantamos la cabeza. Lo primero que el bebé hace es empujar y levantar la cabeza. Y de ahí viene todo este sistema completito en donde tú ahorita te estás recargando de una forma diferente. Y cualquiera que haya visto el podcast desde el principio, te ves más alto ahorita, porque estás más alto, porque estás recargado sobre tu columna gracias a todo lo que acabamos de hacer. Entonces, no te he parado de la silla y tú ya estás respirando mejor, ya tienes vías digestivas y vías respiratorias de una forma más funcional y óptima. Y tu cuerpo, por supuesto que te va a pedir hacerlo. Tal vez no quieres volver a hacer el ridículo y más te vale que sí, porque es como el teléfono celular que una vez que lo usaste, tu sistema te lo va a pedir. ¿Por qué? Porque te lleva a una funcionalidad. Ahora, ¿qué te pasó? ¿Te despertaste o te quedaste como medio más dormido? O sea, ¿qué pasó ahí? Cuéntame. No, me desperté. Exacto. Entonces, el poder del armadillo te va a dar la posibilidad de brincar hacia arriba, pero lo que yo quiero, a ti te vale la mecánica, o sea, ¿qué le importa a tu sistema eso? Quiero que cumplas tus metas, quiero que vayas por qué fue lo que te acordaste de olor más rico, de algo que olía muy rico. Una pechuguita empanizada. ¿Qué? Una pechuga empanizada. Ok, tu pechuga empanizada. ¿Y viste cómo sonríes solo de pensar en la pechuga? Y te acuerdas perfectísimo del olor, te acuerdas perfecto de qué sentías, tienes una súper grata experiencia sobre eso. Eso hace que tu sistema lleve este movimiento y este comportamiento a un lugar en tu cerebro en donde lo va a aprender para siempre. Y además ya lo aprendió, ya lo tenía de origen. Tú de bebé hiciste esto. Y cualquiera que vea a un bebé va a voltear a ver a Kira y va a decir, ay, sí es cierto que los bebés hacen exactamente eso. Pero si yo a ti como adulto te hago rebotar hacia la vertical, no me estás obteniendo las 4 curvas que necesito en tu columna, que son las lórdicas y sifósicas. No me estás teniendo una buena base de sustento en tu cadera porque tu cadera estaba caída hacia adelante y tenías una pequeña retroversión de cadera y ahorita tu cadera está perfectamente clavada en el piso con lo que necesitas, tus pies están clavados en el piso con lo que necesitas y además dejaste de estar chueco, o sea, literalmente, solo por haber hecho eso. Y si lo ven en mi Instagram, es el video más viralizado que tengo, que tiene casi 1 millón de vistas. Y está viralizado primero porque nadie me entendía y decía, ¿y cómo? ¿Y por qué no ruedas? Porque les decía, imagínate que vas a rodar para ir por tu milanesa empanizada. Y tú me decías, ¿y por qué no ruedas, Sofía? ¿Y por qué me dices que ruedas y si no ruedas? Y entonces se empezó a hacer viral porque le decían, pues obviamente se está imaginando que está rodando para ir
por lo que más deseas o por lo que quieres. Y luego se empezó a viralizar por eso, pero luego la gente lo empezó a probar porque luego decía, es que yo lo hice y me dolía todo y me dejó de doler. Y yo lo hice y me dejó de doler. Y yo lo hice y me dejó de doler. Y es un solo personaje. Y es un personaje que te está enseñando a envolverte y a ir a la vertical. Y ese personaje eres tú todos los días. Pero ¿para qué te sirve? Si no tienes dolor, por ejemplo, ¿para qué te sirve? Cada vez que quieras ir a un ideal, ¿dónde caricaturizarías el foco que se te prende? Cuando se te prende un foco, ¿dónde lo caricaturizas? La cabeza. Exacto. ¿Y en qué parte de la cabeza? ¿Dónde va el foco? ¿Arriba, abajo, en medio? Ajá. O pones el foco aquí o pones el foco acá arriba. O sea, arriba, estoy diciendo arriba de mi cráneo, de la parte más alta de mi cráneo. Porque cuando se te ocurre algo, ¿qué haces? Hazme el gesto de lo que se te ocurra. Hazme un gesto. Así de, ¿qué hiciste? O, se me ocurrió. Impulsas hacia la vertical. Entonces yo te voy a enseñar a hacer Akira para generar ideas. Entonces, genera una idea, no me la digas, no importa, o si quieres comentarla, claro que podemos hacer aquí pero ten una idea, y hazme Akira. Ten una idea y hazme Akira y sigue procesando esa idea mientras haces Akira. 1, 2, 3, haz tus manos de Akira, hazme el sonido. Ajá. Ajá. Y ahora, ten la idea, ahora empieza a hacer y mientras haces construye tu idea. Sí, decirle. Tiene que sonar parejo, o sea, sí, ya suena raro. Me van a correr de aquí. No importa. Ahora suéltate y simplemente piensa esa idea y empújate de tus muslos, que es lo que estabas haciendo. Empújate desde la parte de abajo de tus muslos y piensa en esa idea. Otra vez así de, piensa en tu idea y empújate. No te tienes que parar sentado así. Empújate. Ve a tu idea. Ajá. Exacto. Ajá. Listo. Ahora cuéntame qué es lo que ha pasado en ti y todos los que lo están haciendo espero que lo hagan. Si no lo hacen, no sirve. Y como tú decías, eso es el esfuerzo, hacer. Si no haces, no hay manera que tu sistema aprenda. Si te lo imaginas, si me ves en Instagram y me ves haciendo una loquera, que no son loqueras, están súper fundamentadas, ¿no? Y te digo que te conviertes en una paloma y que hagas, si no haces, tu sistema no aprende. Aunque lo estés viendo, no aprende. Solo lo va a percibir porque se va a acordar de lo que hiciste cuando eras bebé. Se va a acordar de esa historia que tienen tus células, que para sobrevivir de un tigre, tú tenías que impulsarte desde la cadera y ahorita lo estamos haciendo y cuando lo hace, lo reconoce tu sistema nervioso y te curas para siempre. Y obviamente, si ya tenemos una historia clínica y tenemos toda la parte clínica, pues vamos mucho más al origen y ver cómo lo haces. Pero de cualquier forma, cualquier persona que me haga ahorita Akira que no le duela, porque si te duele, obviamente te voy a cambiar y te voy a hacer otro personaje, porque quiero que aprendas a través de la satisfacción. Pero si eres una persona normal que no te duele nada y entrenas y antes de entrenar me haces esto que acabamos de hacer, tu sistema va a estar más apto para treparte a la barra si eres de los que te trepas a la barra y haces pull-ups, ¿no? O para hacer pilates o para hacer yoga o para hacer, o sea, por ejemplo, yoga, ¿no? Si pones las manos de Kira al hacer yoga y levantas tus brazos haciendo la rotación del brazo, de esta forma, se acomodan tus hombros de una forma en donde tu sistema jala a cada uno de tus huesitos, en donde realmente entras de manera integral. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Todos hagan una posición de yoga normal, sin hacer nada, y simplemente junten sus brazos como si estuvieran haciendo la primera postura de yoga que levantas y vas así para acá. Háganlo todos. Así tal cual. ¿Okay? Y nota cómo tus hombros te están matando, cómo tus codos se flexionaron, cómo tienes tensión en las cervicales. Ahora, pon las manos de Kira, y en lugar de cerrarte, vas a abrirte. O sea, vas a volver a hacer lo mismo, como si te cerraras, pero vas a abrirte. O sea, rotas tu antebrazo, rotas mano, luego antebrazo, y voltea a ver respirando tu milanesa o lo que sea, tus enchiladas para ahorita, Y ahora, ahí está. ¿Qué pasó? No, pues todo se acomodó. Eso, ¿viste qué fácil?
Y Kira te hace alcanzar tus ideales a través de entender cómo cerrarte. Entonces, tú adquieres el poder de Kira. Entonces, yo al principio usaba a los personajes para quitarles el dolor. Ok, si te duele el hombro, alcanza la sal con Kira. Pon la mano de Kira, rota, porque Kira siempre va a rotar, o sea, siempre va a rotar el antebrazo. Rota, alcanza el salero y entonces ya pones tu sal, ¿no? Entonces ahí no te va a doler el hombro. ¿Por qué? Porque te estoy moviendo diferente y te estoy moviendo de una manera literalmente funcional. Estoy acomodando al huesito que se llama clavícula, al huesito que se llama escápula y al húmero de una manera que así es como nos movíamos de manera nativa. A un bebé nunca lo van a ver alcanzar algo recto. Ellos rotan, se empujan desde el pie, desde la pompa y rotan y alcanzan. Entonces todos mis personajes rotan y cada personaje, por eso tuve que hacer 60, ¿no? Tiene más que ver contigo o menos que ver contigo, ¿no? Tengo un dragón, tengo una tortuga, tengo 1000 personajes y cada uno interpretas tú, solo del personaje ya sabes qué hace ese personaje. ¿Qué diferencia hay entre una paloma y un búho? Una paloma se siente más en movilidad, como más libre, y un búho se siente más rígido. Exacto. Y a un búho en un cuento, ¿como quién lo pondrías? ¿Qué sería el búho? ¿Sería el qué? El búho sería el viejito sabio. Exacto, viejito y sabio, ¿viste? Eso es, o sea, yo empecé a hacer los personajes por la percepción, no por el movimiento, porque tú sabes que el búho es el sabio y la paloma es la libertad. Claro. Ahora, si yo ya aumento cosas, voy haciendo que tu sistema vaya entendiendo más. Yo te dije, tiene que sonar para que funcione. Si suena, funciona, pero si suena, lo sientes a nivel tangible, o sea, táctil, tu tacto, te concentras en tu tacto y además lo visualizas, tu sistema entra en una realidad en donde tú realmente pasas a ser ese personaje. Vamos a hacer el ejemplo a través de Kira, que si tú vuelves a hacer el shh, pues yo te dije haz el sonido y tú hiciste la mecánica literal, pero tal vez no te estabas convirtiendo en el personaje. Ahora texturízate en ese personaje. Piensa en ese caparazón atrás de ti, piensa en ese cuerpito suavecito delante de ti, piensa que eres la que más se ama a sí misma, o sea, amor propio es lo que es Kira, porque sabe cerrarse y sabe estar con ella mucho tiempo. Entonces ve qué complejo, o sea, complejo es riqueza en elementos, en matemáticas, qué complejo es esta historia, que en el momento que yo te pongo un personaje, ya es un personaje que es el que más se quiere a sí mismo, que es el personaje que se sabe cerrar, que es el personaje que tiene un caparazón atrás. Y entonces vamos a usar tus sentidos para que me percibas al personaje y tú te puedas convertir en Kira cuando necesites cerrarte o necesites ir hacia un ideal, o sea, a tener una idea, ¿ok? Y para eso te sirve Kira. Entonces pon tus manitas otra vez, inhalas, haces, ¿ok? Quédate ahí envueltita si es niña. Yo tenía femenino y masculino, cuando yo hice el programa no existían los ellas o etcétera, o sea, no teníamos esa concepción. Pero yo los hice porque también tu sistema percibe diferente cómo te cierras si eres niño o si eres niña, o si eres femenino o si eres masculino. Los femeninos o sea, tu sistema sigue percibiendo hasta hoy que el femenino se va a envolver más dulce que el masculino. Todos mis personajes de cierre son masculinos, son femeninos, y mis personajes de ataque, la mayoría son masculinos, porque así es como lo entiende nuestro sistema, porque porque esa es la naturalidad. No estoy hablando de ideas, estoy hablando solo de naturalidad. Entonces se cierra y ahí quédate cerradito y trata literalmente de escuchar tu respiración a través de sentir con tu tacto, pero ya no eres tú, es el armadillo. Entonces tienes un caparazón atrás que te protege, por adelante eres aguadita, y al sentir tu corazón, al sentir tu respiración, siente amor por ti. Y es muy importante aquí que entiendan, ¿y ahora qué te pasó? ¿Te despertaste o te dormí? Me dormí.
Ok, entonces ahora sí les voy a platicar la historia. Esta historia nace hace 40 años. Yo estudié ingeniería cibernética y estudié robótica. Claudia, mi hermana, tuvo una caída en un caballo y se fracturó 3 vértebras y se rompió, una base muy importante del sistema nervioso, sobre todo a nivel de nervios físicos, ajá, y estuvo inmovilizada casi un año y a mí se me hizo muy fácil decir estudio ingeniería cibernética porque pues voy a hacer columnas que puedan sustituir a nuestra columna. Y a la hora que entré a la carrera, desde el primer semestre, empecé a trabajar en un lugar que se dedicaba a la robótica humana y esta robótica humana me dio mucha experiencia en uno, simular cosas, en otro, en biomecánica sobre todo, y me convertí en una súper experta en mecánica y en matemáticas. Ajá, estudié una especialidad también de matemáticas porque era muy complejo la robótica. Para todo que eso tendremos algún día otra discusión, pero para todos los que le tengan miedo a la inteligencia artificial, de verdad es muy complejo el ser humano y para poderlo igualar es muy difícil que lo igualemos. O sea, somos seres infinitamente adaptables, más que las cucarachas, y somos seres que nos ayudan mucho, mucho a... o sea, precisamente nuestra forma de subsistir nos ha ayudado a poder permanecer en la Tierra y esto nos ayuda a que seamos muy adaptables. Pero cuando tratamos de hacer robótica, pues nos dimos cuenta que simplemente mover un dedo era difícil. En ese entonces, yo en el último semestre ya estudié inteligencia artificial, pero pues no había ni remota. Teníamos que conectar entre una computadora y otra. No existía ni siquiera el internet, para que me entiendan. Y entonces era muy, muy complejo y decidimos, ¿no? Empezar a hacer simulacros en donde realmente hacíamos que el funcionamiento de la persona fuera mejor por los estímulos que le dábamos. Y entonces hacíamos un poco como un estímulo en donde hacíamos que funcionara más óptimo, pero por otro lado te metíamos la robótica y eso se conjugaba. Me dediqué a esto muchos años y después de mucho, mucho tiempo nació mi hija Rebeca. Cuando cumplió 6 años y medio empezó con mucho dolor de espalda. Yo era muy experta en mecánica, muy, muy experta. Y ella empezó con muchísimo dolor. El doctor me dijo, no la podemos operar hasta que tenga 19 años, porque si la operamos es de las personas que se parten en dos, porque se ponen 2 barras alrededor de la columna. Ella tenía una escoliosis idiopática juvenil, que es una S, y si la operaban tan chiquita, cuando creciera, se iba a romper. Si no la operaban, podía seguir rotándose y una de las costillitas estaba a punto de perforar un pulmón. Me dijo que fuera terapia física, la terapia era muy dolorosa, le dolía muchísimo a Rebeca y además la dejaban con más dolor. Y entonces, yo sabiendo lo que sabía del sistema nervioso y sabiendo de la mecánica que sabía, me parecía pues ridículo que la gente generara dolor, primero en un niño, segundo que no le hicieran jugar, pues era una niña, ¿no? Y tercero, que en lugar de mejorar su calidad de vida, se empeoraba su calidad de vida notablemente. Y entonces decidí hacer este programa que se llama Método You. Generé 60 personajes. Los personajes animados, pues primero fueron porque era muy complejo explicarle a Rebeca cómo mover un hombro para que su columna no estuviera tan recargada sobre su pulmón, ¿no? Y me van a decir que tiene que ver el pulmón con la columna, todo tiene que ver con todo, ¿no? Las costillas estaban totalmente rotadas. Y lo importante es que el hermano, Fernando, de un año menos que Rebeca, cuando entró al juego, porque me dijo, mami, yo también quiero jugar, yo me quedé muy sorprendida porque, pues claro, Fernando en su percepción entendía que yo estaba jugando con Rebeca. Yo le estaba dando terapia a Rebeca realmente y la gente me decía, estás loca, ¿cómo le vas a dar terapia tú? Tú que sabes de las columnas y tú sabes robótica, ¿no? Y entonces para mí... yo dije, no me importa, yo voy a seguir mi instinto porque no le están solucionando. Médicamente no hay quien me dé una solución. Leí libros, soy súper nerd, súper teta, me encanta estudiar, sigo estudiando hasta ahorita, estoy súper especializada ahorita en terapia física, obviamente. Pero realmente en ese entonces, la verdad es que yo dije, pues mi instinto es que Rebeca tiene que mejorar a través de lo que yo le voy a implicar y yo sé demasiado de mecánica. ¿Por qué no voy a poder hacer que su cuerpo funcione mejor? Y entre otras, una de las cosas que me pasó es que cuando yo la llevé al fisioterapeuta,
nunca se fijaban en las bases, no se fijaban en cómo estaba su cadera y cómo estaban sus pies. Y si no tienes una base de sustento, no tienes una proyección. Como ingeniera, yo sabía perfectamente que yo necesitaba las bases de sustento para poder hacer que Rebeca saliera. O sea, no importa si es caminar, si es sentarte, si es acostarte, necesitas propulsarte del suelo para hacerlo. No importa si es reptar o hagas lo que hagas, hay una propulsión. Si no hay un buen cimiento o una buena base, tu propulsión siempre va a llevar a tu sistema a que esa columna se siga rotando o se siga lo que sea. Entonces empecé con este sistema, Fernando entra al juego y cuando Fer entra al juego, porque sí ya jugábamos, Rebe y yo realmente no imitábamos a los personajes. Rebe y yo sí imitábamos a los personajes y Fernando se convirtió en el personaje. Ese día jugamos con un tiburón martillo que tengo, que el tiburón martillo provoca que rotes desde la columna, desde la parte baja de la columna, o sea, desde lumbar torácica. Y entonces, cuando Fernando entró al juego, a Rebeca se le quitó la jiba ese día y nos abrazó por primera vez a su papá y a mí, porque Rebeca casi no nos abrazaba. Y ahí descubrí que Rebeca no nos abrazaba porque le dolía abrazarnos. Y ese día se le quitó el dolor porque rotó su columna de una forma funcional y óptima. Y entonces, a partir de ese momento, empecé a basar el sistema en cómo funciona a través del sistema nervioso. Y obviamente tengo un protocolo súper definido, es científicamente comprobado, y ya llevo 21 años de clínica, obviamente con muchos más estudios. Y empecé diciendo que esta historia podía ser tuya, porque no importa cuál sea tu problema, la verdad es que cuando nos regresamos al origen y observamos el origen y tenemos la capacidad de ese esfuerzo del que hablas, ¿no? Y esa capacidad de perseverancia y de entender las cosas a través de tu propia experiencia y de confiar en tu experiencia, porque es difícil confiar en tu experiencia cuando te está pasando algo y naturalmente puedes llegar a resultados que no te imaginas, ¿no? Como lo dije yo desde el día que el doctor me dijo que Rebeca estaba curada, porque tenía 14% de escoliosis y ahorita tiene 0% de escoliosis. Hoy Rebe es fisioterapeuta, trabaja conmigo, está conmigo en el consultorio todo el tiempo y ella pues lo vivió desde niña, así es que ya trae los programas súper instalados y los niños que van con nosotros pues empiezan su vida con mucho más optimización que cualquier otro, pero tengo personas de 95 años que tenían no una escoliosis, sino una artrosis en la cadera o unas caderas desviadas completamente por la carga o sobrecargas que llevaron durante toda su vida y que en menos de 6 meses vemos las radiografías y mejoran notablemente o se curan por completo. Y no solamente en lo mecánico, porque luego las personas piensan que es solo mecánico, porque tu intestino o tu hígado funciona mejor si tú tienes una mejor capacidad de movimiento. Y otra vez vuelvo a lo mismo. La base de la felicidad y la base de la salud y el bienestar están en el rebote. Si tú eres capaz de rebotar, eres saludable, es un hecho. Y entonces, si yo le doy programas a tu sistema que sepan cómo hacerte rebotar, sin que te duela y sintiendo satisfacción, tu sistema entra en lo óptimo y en lo funcional. Entonces, no importa qué estés viviendo, todo es posible. El que piense que no es posible, de verdad, métase a YouTube y van a ver cómo realmente todo es posible. Todo se tiene que hacer a través de un esfuerzo. La gente lo hace con un esfuerzo sufrido y yo lo hago con un esfuerzo satisfactorio y además en forma de juego. El ejemplo que les puse es muy chiquito, ahorita les voy a dar otro ejemplo que quiero que me hagan todos los días de aquí a que se mueran antes de dormir, porque una de las cosas que tiene nuestro sistema es que yo primero empecé con todo lo de Rebeca, entendiendo cómo apagarla y prendiéndola, porque yo sabía de ciencia cierta que cuando el sistema nervioso se apaga, o sea, cuando estás dormido, es donde más regeneración hay de tejido. Yo necesitaba regenerar su tejido porque estaba con mucha opresión, sobre todo a nivel, o sea, donde está el corazón, más o menos, un poquito más abajo, y a nivel torácico, ¿no? Tenía muchísima presión y eso hacía que Rebeca todo el tiempo se sintiera frustrada, estaba enojada mucho tiempo
Y nosotros tenemos una vida muy bonita, se puede decir. Roberto y yo nos llevamos muy bien. Yo decía, ¿por qué siempre está enojada Rebeca? Y era porque le dolía, y le dolía mucho. Y ella se sentía angustiada y no saben qué es dolor porque ella pues vivió mucho tiempo este dolor y pensaba que era normal en ella. O sea, ni siquiera lo distinguía como dolor. De hecho, la mayoría de los escolióticos que llegan conmigo, si les pregunto si tienen dolor, me dicen que no. Y los toco y es ouch, 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 ouch. O sea, yo digo, pues, ¿cómo que no te duele? Pues no, es que están acostumbrados. Para ellos es como no tener lentes y no ver hojas. Pues si no tienes lentes, claro, pues no ves las hojas y piensas que así es. Entonces, lo importante de aquí es que el dolor sí se debe a la percepción. O sea, por eso cuando medimos el dolor, lo medimos personalmente, es individual. Nadie puede decir que no tienes dolor porque el dolor es un hecho, es una realidad. Si a ti te duele, tienes que atenderte, número 1. Si no te duele, cuando te duela, haz algo para quitarte del dolor. Por favor, haz algo. Si tú no sabes cómo salirte del dolor, pues entonces pues nos puedes consultar. Tenemos millones de cosas para que tú sepas cómo salirte del dolor. Pero lo importante es que todos podemos resolver los problemas porque nuestro sistema está hecho para ello, básicamente. Sí, dime. Sin duda va a ser un episodio polémico, muy interesante. Me van a bulear con mis movimientos Claro. raros, pero padrísimo. Disfruté mucho la plática. La verdad es que creo que es una propuesta disruptiva, sin duda, lo que traes. Nada nueva, ya llevas muchos años en esto y haciendo y perfeccionándola. Eres un underdog, como yo diría, en esta nueva faceta del podcast. Has sabido encarar distintos problemas y retos y los has llevado de una manera magnífica. Y estás ayudando a, como dices ya, a millones de personas todos los días a través de tu método. Me parece increíble. ¿Dónde, Sofía, podemos seguir esta conversación fuera de este podcast? ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden conocer o conocer lo que está haciendo la clínica para seguir entendiendo mejor el método y realmente ayudar a muchas más personas a lograr evitar este dolor del que hablábamos innecesario? Pueden seguirme en @métodoyu en todas las redes sociales. Yo les recomiendo seguirme en Instagram, si tienen Instagram, porque es el que más movimiento tiene de todos. Ajá. ¿Por qué? Pues no sabemos, pero no importa. Y tengo una página web en donde tengo muchísima información. O sea, es www.metodoyu. Yu significa raíz, pero se escribe Y-U, porque es otomí, o sea, no es you de tú en inglés, que a mí me gustó mucho esa analogía, porque sí se trata de ti y tú te ves a través de los demás. Cuando tú interpretas al personaje y luego te conviertes en ese personaje, naturalmente tu sistema entra en se puede decir que tú te ves como un espejo en los demás, o sea, de hecho te reconoces gracias a los demás. Entonces, @métodoyu o www.metodoyu.mx. Me pueden encontrar también como si buscan Sofía Pérez Pavón Vela o doctora Sofía Pérez Pavón Vela. Me pueden encontrar en todas las redes sociales y de ahí ya pues es más fácil buscarme. Si me buscan por nombre o buscan @métodoyu, está. Pero pues en Instagram les recomiendo muchísimo seguirme y aunque no tengan ningún dolor, todos los días hagan el ejercicio que saco, que no es un ejercicio, es un juego, que tienen que aprender a hacerlo y a aprender a ver en qué momento puede servirles. Yo en las redes sociales lo dirijo mucho a dolor porque aprendí a que yo sé que es un método que le sirve a cualquier persona, esté mal o esté bien, pero aprendí a enfocarme en las personas que tienen dolor porque creo que tengo que enfocarme en un área para que la gente, una vez que lo conozca, sabe que aunque no tenga dolor, le va a ser funcional y le va a servir. Pero bueno, básicamente me pueden encontrar en esa Sofía, qué padre conversación. Muchas gracias por participar y por inaugurar esta sección de experts en el UDX, en Underdog X. Ha sido un placer tenerte, hacer los ejercicios contigo, platicar, entender y conocer y realmente cambiar un poco el paradigma de muchas cosas que yo tenía y seguramente muchas de las personas que escuchan este
programa tienen. Gracias de nuevo. Y para todos, nos vemos en el siguiente episodio en UDX. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en este episodio de UDX. Si este episodio te dejó con ganas de más, no olvides suscribirte en Spotify y YouTube para continuar escuchando historias que te empujen a ser la mejor versión de ti mismo. Recuerda, en UDX creemos que el verdadero éxito se mide en la capacidad de convertir cada desafío en una victoria. Y el impacto positivo es lo que realmente deja huella. Dicho de otra manera, transformación con propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio.